Buenas noches, hola. ¿Cómo están? Bien, lindo día, agradable día que el Señor nos ha regalado, calorcito, solcito, la oportunidad de estar en este lugar cantando, alabando el nombre de nuestro Dios, expresando con nuestras voces lo maravilloso y lo grande que es nuestro Padre Celestial. Y ahora tener la oportunidad este miércoles, reunión de enseñanza y oración. Es bueno que el pueblo de Dios se reúna, aprender de la palabra de Dios. Siempre digo, Dios siempre tiene algo para cada persona en este lugar y es bueno clamar a Dios con acciones de gracias cuando oramos y con peticiones. Pedir a nuestro Dios, el cual es fiel a sus hijos. Bien, ¿recuerdan quién tomó el mensaje el miércoles pasado? Helmut habló el miércoles pasado y estuvo hablando acerca del corazón. Y me pareció oportuno seguir hablando acerca del corazón. ¿Qué podemos decir y aprender acerca de nuestro corazón? Hay algo muy especial que la Biblia nos dice que tengamos cuidado de nuestro corazón. ¿Saben cuál es el pasaje? Proverbios, capítulo 4, verso 23. Proverbios, capítulo 4, verso 23. Allí encontramos un texto directamente que habla acerca del corazón, en el cual nos dice directamente una recomendación acerca del corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. Bueno, dice así la palabra de Dios tan sabiamente instruyendo a su pueblo. Dice así la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Lo habían escuchado? ¿Lo habían leído? Sí, sobre toda cosa guardada. En otras palabras, podemos decir, en otra versión, dice el texto: sobre todas las cosas, creyente, cuida tu corazón. ¿Por qué? Porque este determina el rumbo de tu vida. Otra forma de decirlo es: cuida tu corazón, porque este determina el estado, la condición de tu vida. Esa vida puede ser una vida buena, puede ser una vida mala, puede ser el estado del corazón positivo o negativo. Puede estar bien tu corazón o tu corazón puede estar mal. Hablando acerca del corazón, ¿qué es lo que encontramos en el corazón? ¿Qué podemos decir que encontramos en el corazón de cada uno de los que estamos aquí? Podemos decir que allí encontramos en nuestro corazón nuestros principios. En nuestro corazón encontramos quiénes somos verdaderamente, cómo somos verdaderamente, y podemos decir que en el corazón es donde surgen el origen de todas nuestras acciones, es donde surge nuestro corazón, nuestra conducta, cómo somos, qué es lo que hacemos, y también podemos decir que desde nuestro corazón nace el origen de nuestros pensamientos. Si tenemos que hablar del corazón, vamos a decir que hay dos tipos de corazones. Ezequiel capítulo 36 es un pasaje, un capítulo muy, muy lindo. ¿Por qué? Porque claramente en ese capítulo la palabra de Dios nos muestra de una forma ilustrativa cómo es la conversión del creyente. En ese pasaje Dios nos muestra de una manera clara cómo es la salvación de todo aquel que cree en el Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Y precisamente en ese capítulo encontramos dos corazones. Dice así Ezequiel capítulo 36, verso 26 al 27. Vamos a tomar simplemente estos dos pasajes para hablar acerca de los dos corazones que estoy diciendo que podemos encontrar. Nos dice Dios y nos dice lo siguiente: les daré corazón nuevo. ¿A quién? A su pueblo.
pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y nos dice algo que hace el Señor. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Podemos ver un corazón de piedra y el Señor que lo entrega un corazón de carne. ¿Qué más hace el Señor? Dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, dice el Señor. ¿Qué encontramos? Dos tipos de corazones. El creyente, antes de ser creyente, un corazón. Cuando es creyente, otro corazón. Podemos decir que antes de ser creyentes, antes de venir al Señor y ser convertidos y ser salvos, podemos decir que ¿qué es lo que había? ¿Un corazón duro? Sí. Podemos ver que había un corazón de piedra, podemos decir un corazón corrompido y claramente un corazón necio. Un corazón necio que se oponía a Dios, un corazón que no busca a Dios, que en vez de elegir a Dios, se elige a uno mismo. En ese corazón de piedra viejo, en vez de amar a Dios, las personas se aman a sí mismas. Y con ese corazón, en vez de hacer la voluntad de Dios y buscar a Dios, una persona elige hacer su propia voluntad, buscando y haciendo sus propios deseos y su propio interés. Pero podemos ver que Dios, a todo aquel que salva, Dios obra, Dios hace algo, y en su gracia y en su misericordia podemos decir que el creyente cuando es salvo es útil para poder glorificar a Dios, para poder adorar y para poder honrar a Dios. El texto nos dice que hay un nuevo corazón. Hay un nuevo corazón en el cual ese nuevo corazón el creyente, ¿qué puede hacer? Puede amar a Dios, lo cual antes no había. Puede seguir a Dios, lo cual antes no hacía. En esa nueva vida que el Señor nos da, tenemos la posibilidad de andar en los caminos de Dios. Y podemos ver que claramente el creyente puede experimentar, obedecer a Dios, seguir a Dios y hacer la voluntad de Dios. Pero sobre todo pensaba que cuando el creyente es salvo y en esa nueva vida que tiene, podemos relacionarnos con Dios como un padre y un hijo, tener una relación personal, una relación íntima con nuestro Padre celestial. Por tanto, a esto pensaba, una nueva vida. Es importante, por tanto, que el creyente guarde su corazón, tenga cuidado de su corazón. Más claro que sí, es muy, muy importante. En esa nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, no significa que el creyente deja de pecar, no significa que el creyente es 100% santo, sino tenemos que reconocer que aún estamos en este mundo, aún estamos en este cuerpo y vamos a caer. Sí, cada uno de nosotros puede dar testimonio de que caemos y que podemos desobedecer a Dios. Por eso la palabra de Dios es tan sabia. Por nada está en la palabra de Dios ser santos, ser llamados a vivir en santidad. Y encontramos este pasaje, Proverbios 4:23, lo cual podemos decir es una alerta para el creyente. Es un pasaje, Proverbios 4:23, en el cual nos sirve para darnos dirección en la vida y nos sirve para darnos una ayuda constante. ¿Por qué? Porque muchas veces en el diario vivir, en el día a día, nos olvidamos de cuidar y de guardar nuestro corazón. ¿Qué es lo que podemos ver del pasaje? Podemos encontrar allí, primero, una orden, un mandato, un mandamiento. ¿Cuál es?
guardar. Lo primero que podemos encontrar es guardar el corazón. Lo segundo que la palabra de Dios nos dice, la causa o el motivo por el cual hemos de hacerlo. ¿Cuál es? Porque de él mana la vida. Y también encontramos la urgencia de poder hacerlo. ¿Cómo es? Con prioridad. Sobre toda cosa, sobre todas las cosas, nos dice el texto, guarda tu corazón. Vamos a ver primeramente el mandamiento. Dice así, guardar el corazón. O algo más sencillo, cuida tu corazón. Ahora bien, la palabra corazón, ¿a qué se está refiriendo? Cuando dice la palabra corazón, la palabra de Dios, ¿a qué se está refiriendo? Tenemos que entender que cuando habla acerca de la palabrita corazón en este texto y en muchos otros textos, no se está refiriendo a nuestro corazón interior, a esta parte del cuerpo, al órgano, ¿bien? No se está refiriendo a ese corazón, sino más bien cuando habla acerca del corazón, la palabra de Dios se está refiriendo a todo nuestro ser, se está refiriendo a todo lo que somos, nuestro ser interior. Y nuestro ser interior puede estar dividido en diferentes facultades. Nuestra conciencia, nuestra memoria, puede ser nuestros pensamientos, pueden ser nuestras emociones. Acerca del corazón vamos a ver diferentes textos en la cual la palabra de Dios nos explica a qué se puede estar refiriendo cuando habla acerca de corazón. Por ejemplo, Romanos 1:21. Vamos a ver qué es lo que dice allí el apóstol Pablo. Dice así Romanos 1:21, diferentes facultades de nuestro ser interior, recordemos, el corazón. Dice, pues habiendo conocido a Dios, hombres no le glorificaron como a Dios. ¿Qué hicieron? No le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El necio corazón fue entenebrecido, es decir, de nuestro ser interior, ¿qué puede ser oscurecido, entenebrecido por estar lejos de Dios? No este corazón interno, sino el razonamiento, el entendimiento. El entendimiento. Otro texto que podemos ver que habla acerca de corazón, refiriéndose a otra facultad, a nuestra memoria, es Salmo 119, 11. Dice así el Salmo, en mi corazón, ¿qué dice el salmista? He guardado tus dichos, para no pecar contra ti. ¿Cuál es la facultad acerca del corazón allí? La memoria. La memoria. Primera de Juan 3:20 nos dice lo siguiente, Primera de Juan 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, si el corazón nos excusa, nos llama la atención, nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. ¿Por qué? Él sabe todas las cosas. Allí corazón podemos ver que se está refiriendo, ¿qué es aquello que nos reprende cuando hacemos las cosas mal? Nuestra conciencia. Podemos ver que allí se refiere a la conciencia. Dice la palabra de Dios, si nuestro corazón nos reprende, es decir, si nuestra conciencia nos reprende. Por tanto, cuando la palabra de Dios habla acerca del corazón, hemos de entenderlo que se está refiriendo a todo lo que somos, a todo nuestro ser interior. Hombres sin Cristo, hombres necios, no se preocupan por cuidar el corazón. Hombres sin Dios no buscan temer a Dios, no buscan reverenciar a Dios. ¿Cuál es la otra parte? Pero creyentes deberíamos tener el deseo de poder agradar a Dios y tener este texto presente. Sobre toda cosa guardada, cuidemos
nuestro corazón, porque depende cómo está nuestro corazón, es como está el estado de nuestra vida. Por tanto, decimos, por guardar el corazón, vamos a dar una definición. Hemos de entenderlo de la siguiente manera. Un autor dice lo siguiente, John Flavel, acerca del corazón, y más precisamente acerca de este texto, dice lo siguiente: ¿qué es guardar el corazón? Que el creyente, el Hijo de Dios, sea diligente, le ponga interés a su vida cristiana, le ponga lo mejor y le ponga constancia, algo ininterrumpido que no se corte. ¿En qué cosa? En hacer todo lo que tengamos al alcance para preservar nuestra alma, nuestro corazón del pecado. Preservarnos, guardarnos y cuidarnos del pecado. Y así mantener una comunión permanente con Dios, ya que el pecado estorba e interrumpe nuestra comunión con Él. ¿El pecado qué es lo que hace en la vida del creyente? Rompe nuestra relación con el Señor. Quizás muchas veces no somos conscientes de esto. Isaías 59, 1 y 2, un pasaje muy claro en el cual nos muestra qué es lo que hacen nuestros pecados delante del Señor. Dice así el Señor: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, no, tampoco se ha agravado su oído para oír. Nuestras iniquidades, ¿qué es lo que hacen? Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y nuestros pecados, ¿qué es lo que hacen nuestros pecados? Han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por tanto, sobre toda cosa, cuida tu corazón, porque de él depende tu relación, tu comunión con Dios. El mandamiento, palabras muy sencillas: cuidar el corazón. Ahora, como creyentes, conocemos el mandato y es nuestra tarea aplicarlo. Es nuestra tarea guardar y cuidar el corazón, aunque, aquí hacemos un paréntesis, aunque el poder y la capacidad de poder vivir una vida santa no depende de nosotros, sino depende de Dios, depende de su Espíritu y depende de nuestro Señor Jesucristo, el cual es nuestro mediador. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Dice el Señor Jesucristo, Juan 15:1, ¿cómo es que depende del Señor? Dice el Señor Jesús: separados de mí, nada podéis hacer. Creyentes, algo para aprender y siempre recordar: separados de mí, nada podemos hacer. Vamos a leer el verso anterior, Juan 15, verso 4. Verso 4 y 5. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Cómo que separados de Él nada podemos hacer? Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, creyentes, cristianos, si no permanecéis en mí, tampoco pueden llevar fruto. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. ¿Qué es lo que me está enseñando el Señor Jesucristo? Claramente a que dependa plenamente de nuestro Señor Jesús, a que pueda ir al Señor Jesucristo y pedirle que me ayude, que me mantenga la mirada hacia adelante, ¿puesta en quién? Puesta en el Señor Jesucristo. Pedirle en oración que el Señor nos ayude a guardar y a cuidar, a proteger
nuestro corazón y entender que no es por nuestros propios méritos, sino que es por Dios, por su Espíritu Santo obrando en nosotros, en nuestra vida. Recordemos lo que leímos en Ezequiel. El Señor Jesús pone en el creyente su Espíritu para que podamos andar en sus caminos, para que podamos poner por obra sus preceptos y mandamientos. Decía una frase, Spurgeon decía una frase que leí hace poquito: el poder de Dios en el creyente solo descansará en nosotros en la medida que nos acerquemos a Dios. En la medida que nos acerquemos a Dios, mayor va a actuar el poder de Dios en nosotros. En la medida que estemos cerca del Señor Jesucristo, se van a ver evidenciados los frutos. Y lo que estamos viendo precisamente, en la medida que el creyente se acerca al Señor Jesucristo, mayor será el cuidado que tendremos de nuestro corazón. Las palabras son sencillas: sobre toda cosa, cuida tu corazón. Y ahora tenemos que pasar a la causa o el motivo para hacerlo. Dice el texto: porque de él mana la vida. Porque de tu corazón, habíamos dicho, depende el estado en que esté tu vida. Tenemos que ver, porque desde dentro de nuestro corazón, de todo lo que somos, de nuestro interior, está el origen de ¿qué cosa? Del mal y del bien. De nuestro interior está el origen del mal y del bien. Podemos ver que allí nace lo que es bueno y de nuestro corazón nace lo que es malo. Podemos ver acerca del corazón que es como el motor de una máquina. Piensen en el motor de una máquina. ¿Qué es lo que hace un motor en una máquina? Pone en funcionamiento las piezas donde se encuentra colocado. Pone en movimiento todas las partes de esa máquina. Y depende de su estado el correcto funcionamiento de la máquina. Si el motor está en correctas condiciones, la máquina, por lo tanto, va a funcionar correctamente. Así es nuestro corazón. ¿Qué podemos decir del corazón? El corazón, la palabra de Dios nos dice que es como el tesoro. Es engañoso el corazón, pero dice que es como el tesoro. El corazón es el tesoro, los pies, nuestras manos, nuestros ojos, podemos decir nuestra lengua. ¿Qué es lo que son? Son el medio para mostrar lo que hay en nuestro corazón. Lo que nuestros ojos hacen, lo que nuestros pensamientos hacen, donde estén nuestros pies, es por consecuencia de nuestro corazón. Podemos decir que el corazón trama, el corazón da el origen y prepara nuestra conducta, prepara nuestras acciones y nuestros miembros, ¿qué hacen? Lo ejecutan. Y allí tales acciones pueden ser malas o buenas. Lucas 6:45 nos muestra esta gran verdad. El hombre bueno, dice la palabra de Dios, del buen tesoro de su corazón, un corazón correcto, un corazón íntegro, de ahí saca lo bueno. Pero el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, un corazón desordenado, un corazón en el cual no está funcionando bien, dice, saca lo malo. De ahí saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón
habla la boca. Ahora bien, ¿cómo está nuestro corazón? Si el corazón se equivoca en su función, lo correcto es que el corazón funcione bien, ¿sí? Sí. Pero el tema es que si el corazón se equivoca y el corazón no está andando bien, si en nuestra vida interior está desordenada, si en nuestra vida interior erramos al blanco, pecamos, claramente se va a ver evidenciado por las acciones que podamos ejecutar. Y una vez que ejecutamos el mal funcionamiento de nuestro corazón y nos equivocamos y pecamos, no hay vuelta atrás, podemos decir que nos estamos contaminando y tenemos consecuencias. La mayor de las consecuencias, ¿cuál es? Rompemos nuestra comunión con el Señor. Como creyentes tenemos que ponerlo como prioridad. La palabra de Dios nos dice que sobre todas las cosas guarda tu corazón, cuida tu corazón, porque de él depende el estado de tu vida. Guardar el corazón. Y había puesto el último punto, un corazón para Dios. Guardamos el corazón y lo preservamos ¿de qué? Del pecado. De no ir en contra de Dios, de poder hacer las cosas bien. Guardamos el corazón, podemos decir, viviendo en santidad. Pero lo preservamos y guardamos nuestro corazón, ¿para quién? Para dedicarla a Dios y para obedecer a Dios y como creyentes para ser siervos útiles para el Señor. Hay un texto muy lindo que dice Proverbios 23:26, que antes de leerlo yo hacía la pregunta, ¿qué pide Dios de mí? ¿Qué pide Dios de cada uno de los suyos? Y la respuesta es, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Por tanto, entregarnos al Señor, estar a los pies del Señor, para crecer en Él, para poder crecer en verdadero temor al Señor, para poder crecer en amor a Dios y sobre todo ir creciendo en fe en Dios en la medida que le podemos conocer. Guardar el corazón. ¿Qué podemos hacer para guardar el corazón, cuidar nuestro corazón? Todos somos testigos, cada uno es testigo de sí mismo, de los malos pensamientos que podemos tener, del pecado que hay en nuestro corazón, de la mala conducta que podemos tener, de las malas cosas que podemos hacer. Decía un autor que cuando surgen todas esas cosas malas de nuestro interior, que automáticamente reprendamos y llenemos de reproche nuestro corazón. ¿Por qué? Vienen esos pensamientos, ¿por qué? No, Señor, quítalos de mi mente, ayúdame a ser un hombre santo. Salmo 119:11, un texto que ya leímos, lo cual nos ayudará a guardar y cuidar nuestro corazón. Dice así la palabra de Dios nuevamente, en mi corazón he guardado tus dichos. Podemos decir, en mi corazón estoy guardando tu palabra, Padre Celestial, para no pecar contra ti, para no pecar contra el Señor. La palabra del Señor es clara, es lumbrera para sus hijos, nos ilumina el camino. La palabra de Dios nos da dirección, la palabra de Dios nos protegerá y sobre todas las cosas el creyente que la aplica en su vida nos va a ir perfeccionando. ¿Para qué? Para que el corazón esté en buenas condiciones, para que nuestro corazón y nuestra vida no esté en malas condiciones. La palabra de Dios nos va a marcar, nos va a indicar qué es lo correcto, cómo hemos de actuar, cómo hemos
de vivir. La palabra de Dios nos va a ayudar a tener el corazón en orden y sobre todo a no contaminar nuestra vida con el pecado. Y termino con una pequeña ilustración acerca de la vida del creyente. Dice así: la vida del creyente es como la de un marinero en su barco. El marinero que debe tener la mirada fija en ¿dónde? Debe tener sus ojos en las estrellas. El marinero debe tener su mirada puesta en la brújula para tener el rumbo correcto hacia dónde va. De igual manera, para el creyente, la forma de mantener nuestro corazón alineado a Dios en una dirección correcta es navegar con una brújula. ¿Y cuál es esa brújula que nos indica lo correcto? La palabra de Dios. Acercarnos y estar cerca de nuestro Dios. Que cada creyente pueda disfrutar y pueda experimentar el cada día poder estar cerca de nuestro Dios. Y como hemos aprendido, un texto muy sencillo: sobre todas las cosas, guarda, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida, cómo está tu vida. Y para cerrar, hombres que no tienen al Señor en su corazón, hay una sola realidad: están lejos de Dios, están enemistados con el Señor, no hay una relación con Dios, y la palabra es clara y nos muestra de que todo aquel que muere sin Cristo, sin el Señor en su vida como Salvador, la paga del pecado, nos dice, es muerte. La paga del pecado es muerte. Y claramente hay una realidad, que después de la vida continúa, después de la muerte, la vida continúa en una eternidad. Y la pregunta es, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Y el creyente puede estar seguro de que la eternidad se pasa con el Señor a todo aquel que cree y es salvo en la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesús vino a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. El Señor Jesús nos salva para poder tener una relación con Dios. No conozco a todas las personas en este lugar, pero que hay una gran realidad. Somos hombres pecadores. Y si no estamos en el Señor, la gran realidad es que vamos a estar separados eternamente del Señor. Que el Señor obre en esta noche para poder obrar en nuestros corazones y podamos buscar al Señor como nuestro Salvador. Y todo creyente, la recomendación, sobre todas las cosas, guardemos y cuidemos nuestro corazón, que algo que a mí me pasaba, que no le daba mucha importancia quizás cada día cómo está mi corazón. Que el Señor nos bendiga. Amén.